Que una de sus capacidades y facultades que nadie le negó y que demostró no durante toda su vida, pero al menos fue antes, cuando era cadete ya era declamador y animador en la fiesta de la Academia Militar, es que siempre tuvo una preocupación especial de poder vincularse con la gente, con el público y en este caso con el país, por esa capacidad de comunicar sus ideas y sus propuestas. Pero simultáneamente, quizás esto es más importante, fue un gran educador. Cada vez que Chávez hablaba, o casi siempre, algo enseñaba a la gente de historia, de la política, de la geografía, etc. De manera que él reunió esas dos facultades que es muy difícil conseguirlas en un político y en general en cualquier ser humano, tener esa extraordinaria capacidad de comunicar y esa extraordinaria capacidad de enseñar. Ahora, yo quisiera contar un episodio, te decía ahora, vinculado al origen de Chávez antes de entrar a la Academia Militar y cómo él entra a la Academia Militar a través del béisbol. Porque él era estudiante en el Liceo Rafael Florencio Boleri en Barinas. Había llegado de Sabaneta y estaba ya por graduarse de bachiller. Y entonces, como era práctica en esos años, fueron oficiales de la Academia Militar y lo hicieron en otros liceos, a estimular a los jóvenes que ya se iban a graduar para que se inscribieran en la academia. Y él, y entonces su compañero lo llamaban Tribilín, les preguntó si en la academia se jugaba béisbol. Y por supuesto que le dijeron que sí, y además le dijeron que los dos entrenadores eran José Antonio Casanova y Héctor Benítez Redondo, que fueron dos jugadores del equipo venezolano que en 1941 ganó el Campeonato Mundial de Béisbol y que eran héroes para la gente del deporte y particularmente para la gente del béisbol. Eso lo hizo a él decidirse a inscribirse, llenó el formulario a un cadete de Barinitas, Rafael Angarita creo que se llamaba, y la dejó en el cuartel de Barinas. Y después fue a la academia, pero tenía un problema. Vino aquí a Caracas y es que lo habían aplazado en química. Y a pesar de que él habló con el profesor, de que ya le iba a dejar los estudios, iba a pasar a la academia, el profesor le puso 0,8. Entonces él, con esa enorme dificultad, llega a la academia y sin embargo allí le dicen que si él es buen deportista o buen atleta, pudiera ingresar. Entonces, por supuesto que él dice que sí, que juega béisbol, lo inscriben y lo llevan al patio de armas donde los uniforman, le dan el uniforme a cada uno de los que jugaban béisbol. Y Benítez Redondo le pregunta, ¿cuál es tu posición? Bueno, yo soy pitcher. Chávez, como se sabe, era un pitcher zurdo, ¿no? Pero tuvo un debut desastroso porque lo que hizo fue lanzar unas bolas muy malas, unos piconazos, y entonces fracasó. Pero Benítez, que vio que era un zurdo como él, le dijo, ¿qué otra posición juegas tú? Y esto había ocurrido porque él abusaba de su brazo y 2 días antes había lanzado un juego de 9 innings y eso a cualquier pitcher lo obliga a descansar por lo menos 4 o 5, ¿no? Bueno, el caso es que él dice que juega primera y lo ponen en primera base. Allí más o menos se defendió, me cuenta él, pero el pitcher contrario era un moreno de Zulia, también aspirante a ingresar a la academia y que tenía alguna falla en sus notas. Bueno, entonces le conectó 3 hits ese día. Y Benítez, como valoró su capacidad como bateador, siendo zurdo, y los dos, le dijo, te vamos a inscribir y yo creo que con esto tú te quedas en la academia. Y él, en efecto, eso fue fundamental para que él se quedara. La pregunta es si él no lo hubieran inscrito por la vía del béisbol, ¿qué habría pasado con Chávez? Porque en ese momento su pasión era el béisbol, la pelota, hasta el punto que cuando él, por ejemplo, sale de la Academia Militar, que los primeros meses de encierro no tienen permiso de salir a la calle, cuando su primera salida es ir al cementerio a ver la tumba de Látigo Chávez, que era un héroe suyo, pitcher, no zurdo, del Magallanes, que fue su equipo de toda la vida, revelador pues de su identificación con el béisbol. De todas maneras, la pregunta queda, ¿qué hubiera ocurrido si Chávez fracasa en esa prueba como jugador de béisbol y no puede entrar a la Academia Militar?